Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días. Estamos de nueva cuenta en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Pues soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues hoy, Celsin, ya habíamos estado platicando en otros programas los impactos de la violencia, habíamos mencionado como derechos de las víctimas, pero hoy queremos hablar, ¿no? En este programa de qué van las consecuencias del delito, pero a partir de su atención, ¿no? Es decir, qué es lo que debe de hacer las autoridades cuando tenemos unas víctimas. Y pues de ahí vamos a hablar como de ciertos contextos generales y les vamos a platicar de una institución que precisamente se dedica a esta atención de víctimas y les vamos a dar ahí por ahí unos tips. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos, él? Me parece muy bien. Pues les voy a platicar un poquito como la introducción de este tema. Hay que recordar que pues la criminalidad es uno de los principales problemas en América Latina y el Caribe. Y pues en esta región se encuentran zonas establecidas como pues las más peligrosas del mundo y se vive pues bajo una amenaza cotidiana de ser víctima, ¿no? Y México es uno de ellos. Lejos de resolverse este problema de el incremento de los hechos delictivos, ha aumentado por un lado esta parte, los hechos delictivos y por otro lado, pues evidentemente el ser víctima, ¿no? Las consecuencias que tiene, pues el hecho victimizante. También, Ana, particularmente en los países de esta región, o sea, de América Latina y el Caribe, ser víctima de la criminalidad implica un riesgo constante para una, pues, gran cantidad de habitantes, lo que representa, pues, un freno al desarrollo y al crecimiento dentro de la sociedad, pero también en su ámbito, pues, laboral o interno o privado. Y pues bueno, en algún momento también les platicamos un poco de las estadísticas sobre los índices de los hechos delictivos y victimizantes aquí en México o en la República Mexicana. Y también les hemos platicado sobre los derechos que tenemos como seres humanos, ¿no? Y uno de ellos es el derecho a la vida, que por tanto, este derecho significa no ser privado de ella, es decir, que nos quiten la vida, como también lo hemos platicado en la mayoría de nuestros programas, hablamos mucho de la violencia de género contra la mujer. Y no es porque nada más seamos las importantes, sino porque, bueno, en nuestra organización trabajamos más con ellas Ujú. que otro tipo de delitos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que tanto la violencia de género contra la mujer y los feminicidios, que ya es el último grado de violencia, han ido en aumento estos últimos años, ¿no? Y pues bueno, es el privarle la vida a las mujeres. Y esto va a constituir la provisión formal de causar intencionadamente, esto es lo que es el privar la vida, ¿no? Constituye la provisión formal de causar intencionadamente la muerte a una persona. Y este derecho implica que no solamente se va a aplicar a algunos países se aplica la pena de muerte, que me parece que ya no son muchos, al menos en México ya no se puede hacer eso. Se quitó hace muchísimos tiempos, pero sí tienen consecuencias, pues más, digamos que con más pena en algunos casos, y todo depende también de pues los hechos probatorios que en las investigaciones se hagan, que también más adelante les vamos a platicar qué pasa si pues las autoridades o los ministerios públicos no hacen esta parte de su trabajo, ¿no? Y bueno, el ser víctima dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos reconoce los derechos de todas las personas que habitan o transitan en su territorio y especialmente a las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. Los derechos más importantes de las víctimas son aquellos tendientes a proteger su integridad física y personal, así como el derecho a recibir protección o la asistencia jurídica gratuita, así como otras medidas de detención para garantizar su integridad física y psicológica. Y pues bueno, a la reparación integral del daño, que también en algún momento lo platicamos, lo que reafirma
que en estos instrumentos internacionales, que también ya lo platicamos, celebran en nuestro país pues la materia de derechos humanos y que gracias a estos instrumentos internacionales eh, pues nos han dado pues, recomendaciones, ¿no? O sea, recomendaciones a México de lo que no debería de estar haciendo hacia con los derechos humanos de las personas. Y en este programa vamos a platicar sobre un poquito sobre la Ley General de Víctimas, porque ya lo habíamos platicado en programas anteriores. Un poco recapitulando esto, la Ley General de Víctimas va a buscar reconocer y garantizar los derechos de las personas que han sido víctimas tanto directas o indirectas de un delito o de violaciones a sus derechos humanos y va a obligar en sus respectivas competencias a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales que velen por la protección tanto de las víctimas, el proporcionarles ayuda, asistencia y la reparación del daño integral. Esta normativa es innovadora en el contexto mexicano y provee herramientas muy útiles para las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, reconociendo plenamente sus derechos principalmente y creando herramientas útiles para reivindicar sus derechos. Y con el reconocimiento de la importancia de la reparación del daño integral y un sistema de apoyo a víctimas. De acuerdo a esta ley, las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en las mismas, así como brindar su atención inmediata, en especial en materias de salud, educación, asistencia social. Y en caso contrario, quedarán sujetos a responsabilidades administrativas, civiles o penales, que más adelante también se los vamos a platicar un poco. Ahora bien, una de estas herramientas que contempla esta ley es la del derecho a una reparación integral, la cual va a comprender medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Y estas medidas se deben implementar a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante. Y el objetivo principal, pues, de esta ley o esta normativa en materia de víctimas es la de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas y de víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, como vemos, es una ley muy importante. Esto nos da pie al siguiente tema que en algún momento ahorita Norm nos va a platicar, pero sin esta ley no tendríamos el acceso pues sí, el acceso bueno, las víctimas no tendrían el acceso ni tampoco conocerían sus derechos como víctimas, ¿no? Que también en programas pasamos hemos platicado sobre los mismos. Pero no sé tú cómo ves, Norm. Sí, porque si bien es cierto, ya lo habíamos platicado de manera previa, esta ley termina siendo un impulso de las propias víctimas. Es decir, había pues omisiones, sí teníamos algunos derechos reconocidos en la Constitución, pero la realidad es que las víctimas eran las últimas que se les tomaba en consideración, si bien para algunos contextos eran importantes. En realidad, hablar de derechos como los tenemos hoy día plasmados, ya ahora sí en la Constitución y luego este ordenamiento jurídico específico, no podemos decir que solamente fue una voluntad del Estado, no, la realidad es que fueron las víctimas las que impulsaron este documento tan importante. Y yo creo que a veces cuando lo vemos como operadores, ¿no? O como autoridades decimos, bueno, es que piden todo, ¿no? O quieren todo. Bueno, pensemos que un instrumento de esta naturaleza fue gestado a partir de precisamente las irregularidades, las falencias y las necesidades que requerían las víctimas. Y entonces ellas son las que plasman, ¿no? Literal, ellas fueron las que escribieron qué era lo que necesitaban y bueno, en su momento ya se hizo un dictamen y se hizo la iniciativa y pasó por el Congreso y demás, que eso ya es como la parte del Estado que era lo que tenía que hacer, pero tener este instrumento como base para la protección de las víctimas en todos sus componentes, ¿no? En todos sus enfoques, pues es de trascendencia. Pero andamos sobre los tiempos, Ujú. Celsin, entonces, ¿te parece si hacemos una pausa y regresamos acá a su programa Reivindicando Derechos? Muy bien. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60
5571 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de nuestro corte comercial a su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre las consecuencias del delito y su atención. Norma, ¿tienes algo que platicarnos? Sí, yo creo que ahorita esto que estábamos hablando en el primer bloque nos llevaría ahora de la manita a platicar un poquito sobre los derechos de las víctimas en nuestro país, que aunque ya ahorita hicimos la acotación de que pues se habían hecho este reconocimiento en la Constitución, luego tuvimos esta ley general y en la ley general, fíjate que estuvieron marcándose cuestiones bien innovadoras, ¿no? A consideración de lo que antes no teníamos versus lo que planeaba esta ley. Por ejemplo, nos habla de víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales, ¿no? A veces creíamos que era esta noción de, bueno, alguien me robó y ya, yo soy como la única afectada, ¿no? Pero ¿qué tal que ese teléfono era de una empresa? ¿Qué tal que de pronto por la investigación que hacemos nos damos cuenta que es una banda delictiva muy grande y entonces incluso pueden ser víctimas las propias autoridades que están investigando, ¿no? Que esas serían las víctimas potenciales. Lo que les decía de esta empresa sería la víctima indirecta. O sea, empezamos a ver que sí teníamos que tener este reconocimiento general, pero también hablar de lo que ya también hemos estado abonando en otros programas, el derecho a la información, que tengan orientación, que tengan asesoría, porque si bien es cierto, estamos hablando de un catálogo de derechos, acá donde tendríamos que empezar a hacer el análisis crítico es, sí, hoy día tenemos un instrumento, ¿no? Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué seguimos teniendo más y más y más casos donde nos dicen, no, ni siquiera me habían avisado de que tenía yo derechos en particular, ¿no? O sí tengo un asesor jurídico, pero pues no lo he visto en todas estas diligencias. Entonces, pues sí. Contar con información, allegar toda esta información para proteger los derechos de las víctimas y que también sepan que hay herramientas que pueden hacer valer a partir de pues esta pues, reconocimiento y estas obligaciones, pues también de alguna manera los estamos protegiendo del impacto del hecho delictivo, no nada más quedarnos con esta noción de, bueno, cómo se relaciona con, o cuál es la afectación y nada más quedarnos con, bueno, sí, vemos el tema de la reparación, pero no entendemos como toda la dimensión, ¿no? Que ya lo habíamos estado platicando en programas previos. Entonces, desde acá, pues sí, estamos buscando que exista un recursos tanto para acceder a la justicia, pero también para que podamos identificar cuando somos ahora un nuevo nivel de víctimas en donde el abuso de poder nos está impidiendo acceder a la justicia y esclarecer los hechos, ¿no? Entonces, sí es importante saber cuáles son estos derechos generales. La ley habla de derechos como generales a partir de que eres víctima o víctima de un hecho delictivo o víctima de violaciones a derechos humanos. Pero no hay que olvidar que, pues también cuando cruzan esta parte del acceso a la justicia, de ir a una autoridad y denunciar, pues ahí ya lo habíamos estado platicando cuando hablábamos de debida diligencia, una investigación pronta, efectiva, que podamos identificar a los responsables, que los podamos sancionar y ahí se liga con la reparación, que era esto que hemos estado hablando constantemente, ¿verdad? Justicia y reparación, ¿no? Que puedan tener acceso a mecanismos de justicia alternativa, ¿no? Que puedan ellos tomar pues a partir de la información que se les dé, de saber cuál es el panorama en cuanto al ejercicio de derechos, pues que también ellas puedan hacer valer pues sus propias decisiones a partir de esta información o cualquier otra vía de acceso a la justicia para, pues insisto, ¿no? Llegar a este caminito de verdad, justicia y reparación. También habíamos estado platicando que hay un catálogo bastante extenso de los derechos de las víctimas. Ya no quisiera como repetirlo porque lo hemos estado hablando a lo largo de estos programas, pero lo que sí podemos decir es que hay un catálogo que viene en la Constitución, hay un catálogo que viene en la Ley General que habla de derechos en general y luego habla de derechos que tienen que ver con el proceso penal y diferentes ayudas, que esas ahorita las vamos a platicar, pero también tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, son tres instrumentos jurídicos que algunos engloban en los mismos derechos, algunos los amplían un poquito más,
pero digamos que no nada más tenemos un solo instrumento jurídico que protege a las víctimas, sino tenemos varios que en su conjunto deberían de aplicarse, ¿no? Entonces, de pronto no vale que las autoridades digan, ah, pues es que yo no sabía que existía la ley general, ¿no? O es que yo no sabía que el Código Nacional, por poner un ejemplo, amplía tal o cual derecho que el que tenemos en la Constitución, ¿no? Que eso es posible, siempre y cuando nuestra constitución es nuestro instrumento marco, por así decirlo, pero pues de ahí podemos ampliar los derechos hasta donde sea posible. Reducirlos, eso sí es imposible, pero maxificarlos o masificarlos, eso sí, sí podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues también hay que ligar esto con, así como nos reconocen derechos este instrumento jurídico, también nos fija obligaciones y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy día, pues sí sabemos que ser víctima tiene que ver con muchos contextos que hemos estado recopilando, pero también acudir a instancias para pedir estos apoyos sí tiene que ser porque partimos de la buena fe, porque vamos a cooperar con las autoridades, siempre y cuando evidentemente no implique un riesgo para la víctima directa o la víctima indirecta. Y en su caso también hay mecanismos de protección para estos colectivos, porque también hay que conservar los objetos del aseguramiento cuando ellos hayan sido devueltos. Imaginemos que tiene que ver con el hecho delictivo, ya hicieron como los peritajes, me los regresan y de pronto pues hay que tenerlos en un lugar especial porque no sabemos si vamos a necesitar, conforme va avanzando la investigación, una nueva valoración. Además, también cuando la autoridad nos solicite, obviamente comparecer ante la autoridad. Si estamos hablando, por ejemplo, de cuerpos, ¿no? Por una muerte, como tú no lo mencionabas en el primer bloque, pues acá también podemos, o sea, hacer estas disposiciones para que los cuerpos no sean cremados, porque por lo mismo, ¿no? A lo mejor hay alguna valoración que hicimos, algo se descubrió en alguna línea de investigación y en ciertos contextos y con ciertas circunstancias, podemos sacar esos cuerpos para volver a hacerle valoraciones, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, cuando no se creman, pues, insisto, con ciertas condiciones, pues podríamos rescatar información. Y también cuando estamos hablando de información reservada, ¿no? Pues que se sepa que esa información va a ser respetada y guardada y todo este tema de la confidencialidad, pero sí hay información que tenemos que darle a la autoridad porque si no, ¿cómo vamos a seguir investigando, ¿no? Entonces, que sepan que se brinda esta información porque está dentro de las acciones o obligaciones que da la autoridad, pero que siempre va a estar protegida, ¿no? Eso es también algo que se liga con muchas otras cosas que yo creo que eso lo podríamos platicar en otros programas, por ejemplo, lo que sucedió con Ingrid Escamilla, Ujú. que derivó en cuanto a la protección de esta información personal y confidencial, que incluso podría ser un propio cuerpo, ¿no? Que, insisto, eso lo podríamos abonar en otros programas. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que con esto que les decía que teníamos, pues los derechos de las víctimas en diferentes disposiciones normativas, pues eso nos da también pie a entender o este entendimiento amplio de que son diversas autoridades quienes están obligadas a atendernos, ¿no? Dependiendo del caminito donde vamos accionando, pero son una multiplicidad y que a partir de ellos viene todo este tema de la protección, pero también de llegar a la verdad, a la justicia y tener esta reparación. Por eso es que es importante que en un primer momento identifiquemos, porque eso es lo que dará pie a saber ante qué autoridad nos vamos a ir, si la comisión delictiva o la violación a derechos humanos tiene una naturaleza federal o es del fuero común. Muchas investigaciones son del fuero común, muchas. Fuero federal son relativamente pocas, pero pues sí tenemos que empezar a ubicarlas porque a partir de ahí es donde empezarán las diferentes diligencias. De entrada les diría que toda autoridad debería de investigar, pero si lo hacemos ante la autoridad correspondiente, muchas de las cosas se van a ir agilizando, ¿no? Entonces, pues desde ahí cuando hablamos de fuero común nos estamos refiriendo al ámbito local, ¿no? O sea, lo federal y lo local. Entonces, desde ahí acudir a la instancia correspondiente, por ejemplo, a la Fiscalía de la Ciudad de México o la Fiscalía del Estado de México si los hechos ocurrieron en el Estado y así, ¿no? Y cuando es un tema federal es porque hay personas que trabajan en la federación
que están involucradas en el hecho delictivo y que por eso tenemos que hacerlo. Pensemos, no sé, una negligencia médica en el IMSS. ¿A quién hizo esa negligencia? Los doctores. A los doctores dependen del IMSS y el IMSS es una institución federal, entonces nos tenemos que ir al ámbito federal. Eso en términos generales, pero andamos ya sobre los tiempos, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, pues vamos a la pausa y ahorita regresamos a seguir platicando de estos temas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre las consecuencias del delito y su atención. Norma nos va a platicar un poco sobre qué instituciones existen para todas este tipo de víctimas, ¿verdad, Norma? Ujú. Sí, nos vamos a centrar en una que se divide en varias, ¿no? Por lo que tiene que ver en el ámbito estatal. Em, yo creo que después podríamos hablar de los organismos de defensa de derechos humanos, pero hoy, como estamos jalando la ley general, queremos platicarles qué hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en este englobe general de atención, ¿no? Como les decía, esta, esta dependencia no es que de alguna forma esté completamente ligada a una institución de procuración y administración de justicia, como sería la Fiscalía, sino más bien es como complementaria en cuanto a la atención a víctimas, ¿no? Es decir, una vez que nosotros formulamos nuestra denuncia y hacemos lo que se nos va pidiendo por parte del Ministerio Público, pero si tenemos un impacto de consideración en cuanto a el hecho victimizante, pues la canalización correspondiente que debería de hacer el Ministerio Público es dar pues vista a la Comisión de Atención a Víctimas. Hay dos, ¿no? Una comisión federal, ¿no? Por así decirlo, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se le conoce como CEAV, porque cuando revisamos la ley de víctimas, la Ley General de Víctimas, este es el órgano técnico de alguna manera que va a implementar todo lo que se mandata en la ley. Y además la propia ley dice que en el ámbito local, es decir, en las entidades federativas, en la Ciudad de México, perdón, también vamos a tener nuestra propia comisión ejecutiva. Entonces, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, es, digamos, la que tiene el nivel federal. Y entonces tendríamos que revisar si en nuestra entidad federativa tenemos una ley de víctimas local y ahí se debe de mandatar cuál sería la comisión de atención a víctimas local a la que tendríamos que acudir. Entonces, cuando de pronto ya tenemos, ¿no? Y ahorita me voy a centrar solamente en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la federal, porque pues este es digamos, la ley marco que deberían de seguir las entidades federativas, ¿no? Claro, con sus ajustes en cuanto a atribuciones y competencias y demás, pero nada más para que tengamos una idea general qué hace la CEAF. ¿No? Entonces, pues les diría que esta comisión pues ayuda de manera provisional, oportuna y rápida a que pues se cubran todas estas necesidades que están presentando las víctimas a partir del hecho victimizante. Obviamente esto cubre muchas aristas, es te cuento y al auditorio, porque no nada más es un tema de, bueno, necesitas que atención médica, necesitas atención psicológica de emergencia. No, esta ley, y por eso les decíamos que está pensada desde las propias víctimas, porque esta ley está hablando de necesidades de alimentación, de cuestiones de aseo personal, de manejo de abastecimientos, de atención sí médica y psicológica, por supuesto, tanto la de emergencia como la subsecuente que vayamos a tener a partir de pues el derecho victimizante. Se habla de cuestiones de transporte, de alojamiento y transporte, porque imagínate que, no sé, tu evento en específico, no sé, desaparición, ¿no? Tu familiar que estás buscando ser desapareció en Chihuahua,
pero tú vives aquí en la Ciudad de México, tú tienes que estar yendo constantemente a Chihuahua a revisar tu expediente, pero eso genera un gasto Ujú. y tú no tienes la culpa de ser víctima, ¿no? Entonces el Estado de alguna manera te protege y dice, bueno, ok, a través de un mecanismo que se lo platicaremos más adelante, pues puedes solicitar estos apoyos de traslado o incluso de alojamiento. Además, se contempla que el alojamiento incluso tenga estas condiciones de seguridad y que sean dignas, ¿no? Mm. Y esto evidentemente va a partir o tienes este derecho a partir del reconocimiento que se te hace de tu calidad de víctima y los procesos internos que se sigan en esta materia. Entonces, ¿qué hace la Comisión de Atención a Víctimas? Pues da seguimiento a los acuerdos y a las resoluciones que se emitan en el sistema, porque además esta misma ley, la Ley General de Víctimas, crea todo un sistema de atención a estos colectivos, porque si yo soy la CEAB y voy a otorgar ciertas medidas en una entidad federativa, yo necesito que todos los órganos o todos los niveles de gobierno pues respondan a mis peticiones porque voy a hacer las canalizaciones correspondientes. Además, pues también es hablar de la garantía en cuanto al acceso a los servicios, que estos sí serán multidisciplinarios y especializados para las víctimas, y esto con el fin de que logren esta reincorporación a la vida social. Se habla de un programa de atención integral a víctimas, evidentemente esto para crear, pero para también reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar todo lo que tenga que ver con políticas públicas de atención a víctimas. Se habla de mecanismos para capacitación, formalización, sensibilización, actualización, especialización de todos los servidores públicos que pues van a tener injerencia en la atención estos colectivos. Se habla también de todo lo necesario que va a requerir, tanto humana, tecnológica y demás, para el Registro Nacional de Víctimas, que ese es como el pasito previo que tenemos que hacer para acceder a todos estos apoyos, que eso lo platicaremos. Y también para lo necesario y lo conducente para tener la asesoría jurídica, porque si la propia ley te dice que necesitas un representante, pues necesitamos todo el andamiaje jurídico para que cuando yo lo requiera en el Ministerio Público me canalicen a ese asesor jurídico. Nos habla también de que puede proponer medidas o lineamientos o directrices para pues facilitar estas condiciones dignas, integrales y efectivas en cuanto a la atención y asistencia de víctimas con el objetivo final que les decía, ¿no? Que poder dar esta reincorporación a la vida social y evidentemente ligarlo con los otros tres derechos principales y fundamentales que hemos estado insistiendo, ¿verdad? Justicia y reparación. Además, también nos habla de cuando hablemos de los temas de reparación integral, que eso es otra de las cosas innovadoras de esta ley general, es decir, si yo en el ámbito penal no logro conseguir una reparación, que eso igual lo vamos a abordar, pues que el propio Estado de manera subsidiaria cumpla con la forma de cómo me debería de reparar cuando los agresores no lo pueden hacer, ¿no? Desde ahí, pues también se habla de que en este sistema, pues tengamos pues todos los refuerzos para poder garantizar pues el acceso efectivo a las víctimas en cuanto a verdad y justicia, que se liga mucho con el tema del acceso, sí, acceso a la justicia, ¿no? Ujú. Que sea efectiva, no nada más no la que demos desde ahí. Entonces, lo que estamos viendo acá, que se mandata, es que pues vamos a tener este derecho a asistencia, pero también a atención, y que ahí siempre, siempre, siempre debe de pasar o tener este análisis a partir de un enfoque transversal de género, pero también diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Que cada víctima va a necesitar algo en específico. No puedo tener como mi cajón de ayudas, por así decirlo, ¿no? Mi cajón, mi kit de ayuda para todas las víctimas, ¿no? Y entonces ya armo ese cajón con generalidades y se las voy dando a las víctimas. No, es que cada caso ya lo vimos, cada caso tendrá sus particularidades y desde ahí es donde debemos de atender. Además, también se habla de que pues todos estos mecanismos, procedimientos, programas, medidas, recursos, pues sí tengan este enfoque integral y que estamos pensando en apoyos de diferente índole, desde cuestión económica, sociales, culturales, becas y demás, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos tratando de regresar, ¿no? De alguna forma
las condiciones que tenía la víctima antes del hecho delictivo y de cierta forma, porque no vamos a poder regresar todo, pues al menos sí cubrir esas falencias que no hicimos en un primer nivel, a nivel Estado, pues para atender las consecuencias de este delito, ¿no? Entonces, por eso también se habla en la cuestión médica de temas de medicina especializada, cuestiones de psiquiatría, cuestiones psicológicas, traumatológicas, de tanatología, o sea, porque estamos cubriendo todos los frentes que pudiera necesitar. Y además, cuando hablamos de recurso judicial efectivo y adecuado, pues desde ahí también esta ley lo cubre como en el entendido de tener este derecho y que ese derecho implica dentro de este sistema que se garantice su cumplimiento, pues también tiene que ver con un poco pues atender todos los caminitos del debido proceso, la debida diligencia. Eso lo menciona la ley, ¿no? Como estos derechos de las víctimas que de alguna forma se convierten en obligaciones para el Estado de respetar todos y cada uno, porque si no, no serviría como de nada tener solo los instrumentos y no cumplirlos, ¿no? Pero pues les decía, esto es como en términos generales lo que puede dar la ley general. Si la ley general a partir de la CAB, pero hay un paso previo, ¿no? Que sería el registro, que es aquí donde nos va a Ujú, platicar Celsi. ujú. Ajá, existe este Registro Nacional de Víctimas, RENAVI, en el cual pues es una unidad administrativa por parte de la CEAF que se va a encargar justo de salvaguardar el patrón de estas víctimas a nivel nacional y que es importante que como víctimas se registren en este padrón para poder acceder a las medidas de asistencia y atención previstas en la ley, ya que las que nos habías mencionado anteriormente. Y bueno, para poder ingresar a este registro, a la RENAVI, es importante que una autoridad confirme que fueron o son víctimas tanto directas como indirectas, de un delito o una violación a derechos humanos. Y es necesario, pues, hacer hincapié, ¿no? Que este proceso sí es un poco tardado, pero sobre todo cuando no se ha denunciado los hechos, ¿no? Cuando no se denunció si fuiste víctima de alguna violación de derechos humanos por parte de, no sé, alguna autoridad o, no sé, una desaparición forzada o un feminicidio o etcétera, ¿no? Y si se hace todo este proceso, entonces es un poco más fácil de poder acceder o que el registro sea un poco más, pues accesible, Ágil. ágil, Ujú. ajá. Y bueno, hay que recordar entonces, se inicia esta investigación, la autoridad competente debe de darles a ustedes el registro o un documento en Un donde, acuerdo. de acuerdo, en donde ustedes van Ajá. a poder iniciar este registro. Entonces, el proceso de registro ante la CEAF puede variar en función de la situación específica y del tipo de víctima que sea. Las autoridades competentes les pueden proporcionar, uno, la identificación. eh, Primero, la víctima debe de identificarse. Va a recopilar la información necesaria sobre la víctima, esto es por parte de la autoridad, incluyendo los datos personales, de información de contacto y detalles relacionados con el delito o la violación a los derechos que se le vulneraron. Esta información debe de ser verídica y de preferencia de la víctima, porque es en donde van a tener contacto constante por parte de la CEAF. También se les van a solicitar documentos como que esto se los debe de dar la autoridad competente que está llevando su investigación o su caso. Una es la constancia de calidad de víctima que será emitida por el agente de la fiscalía que va a llevar su investigación. La otra es un oficio que será entregado por parte del juzgador en materia de amparo civil o familiar y que va a tener los elementos para acreditar que ustedes son víctimas. También van a entregarles un acuerdo por parte del juzgador penal que este va a tener conocimiento de la causa en el que se le reconoce como calidad de víctima. También pueden entregar el documento que es la sentencia ejecutoria emitida por parte del juzgador penal y también pueden entregar la recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que va a acreditar que efectivamente fueron víctimas de una violación a los derechos humanos. Una vez que ustedes realizaron esta solicitud, la CEA se pondrá en contacto con ustedes. Por eso les comento que es bien importante que estos datos sean verídicos y sean de ustedes. Y
Al momento en que la CEAF se comunique con ustedes, les van a informar si su proceso fue positivo o negativo. En caso de que el proceso haya sido negativo, ustedes pueden presentar ante la comisión un recurso de reconsideración. Esto es, para aclarar el por qué la decisión fue negativa o para, para ver si la CEAF puede modificar esta decisión. Si a pesar de que esta reconsideración la CEAF lo sigue tomando como negativo, ustedes pueden presentar o iniciar un juicio de amparo en materia administrativa, que este es un mecanismo que pueden utilizar las personas cuando consideran que han sido víctimas de una arbitrariedad por parte de una autoridad y que sus derechos humanos, bueno, pues han sido vulnerados. Por otro lado, también está la asesoría legal, que en esta parte, pues, como bien lo dice, ¿no? Se les va a brindar esta asesoría legal para, comprender el proceso y asegurarse de que deben de contar con toda la documentación. Y el otro punto es el acompañamiento. La CEAF lo que hace es proporcionarles este acompañamiento, como lo mencionaba esta norma, la asesoría legal, el apoyo psicológico, la revisión médica y el seguimiento una vez dado algún diagnóstico por parte del médico. Y bueno, en el seguimiento, la CEAF va a mantener en contacto con ustedes para saber cómo va el proceso de la investigación y pues recibir, obviamente, las actualizaciones de los servicios disponibles. Ujú. Yo creo que si ahí lo único que si me permites para acotar, les vamos a dar unas claves, ¿no? Porque si bien es cierto, como nos has referido, hay que presentar ciertos documentos para que nos registren como víctimas, que nos diste un listado, no es que tengamos que entregar todos, Ujú. sino o etcétera, ¿no? Porque dependiendo de cómo estemos en nuestra investigación, pues sabremos qué documento exhibir, ¿no? Pero la clave que les podemos dar es que de entrada, en teoría, ¿no? Más bien, la autoridad debería de conocer esta ley general y saber que cuando estás como víctima de un hecho delictivo, ya dejen de una violación a derechos humanos, ¿no? Que tiene sus particularidades, pero cuando eres víctima de un hecho delictivo, como que de entrada la autoridad debería de hacerte tu acuerdo en donde te reconozca la calidad de víctima, ¿no? Porque te emiten tal cual un documento en donde dice, sí, sí, Celsin Rodríguez fue víctima de tal delito, por lo tanto le doy la calidad de víctima. Ese es el primer documento que mencionaba Celsin en el listado general. Pero en muchas ocasiones los ministerios públicos no hacen esto. Y aunque ustedes pudieran ir a la comisión, a la CEA o a las comisiones estatales, a veces sería más fácil que lo hicieran por derivación, que es esto que lo hace la autoridad, ya sea un ministerio público o un juez, ¿no? Que les avisa a la CEA, oigan, aquí tengo una víctima, va a mi acuerdo, ¿no? Donde le reconozco y aparte yo como autoridad te estoy avisando que es una víctima para que inicies el registro, porque sin el registro no van a tener ningún tipo de apoyo. Entonces, sí o sí, primero necesitan registrarse. Entonces, si la autoridad no lo ha hecho de lleno, ustedes exíjanselo. Saben que si obviamente, si van a necesitar los apoyos que da la institución, que eso ahorita especificaremos un poquito más, pero de ahí ustedes coméntenselo a la autoridad que necesitan en un primer momento este reconocimiento de calidad de víctima, llevan ustedes su acuerdo y ahí es donde les dan entrada. Pero si el Ministerio Público no lo hace, vaya, ustedes pueden ir directamente a las comisiones de atención a víctimas y solicitar el registro. Solo que ojo, porque también eso nos ha pasado muchísimo, ¿verdad, Celsi? Que les piden su carátula de su carpeta. A la carpeta. Y a veces lo que sucede en los ministerios públicos es que, no sé, yo todavía no sé qué tipo de delito es, ¿no? Entonces pensemos que solo me dan aviso de una posible comisión delictiva y la calificación del hecho delictivo se va dando conforme vamos investigando. Entonces a lo mejor en la carátula dice denuncia de hechos, ¿no? O en la carátula dice lesiones cuando pues sobre la marcha resultó ser un feminicidio, ¿no? Por ponerles el ejemplo. Entonces sí caen en el extremo las comisiones de atención a víctimas, nos ha pasado, que nos dicen, sí, pero la carátula no dice que eres víctima de feminicidio.
Pues no dice porque es una carátula, ¿no? Cuando de pronto va en la investigación, pues se va ampliando las líneas de investigación. Entonces tengan también cuidado con eso, porque si las carátulas no dicen el delito por el cual se está investigando, por eso luego niegan los registros. No quiere decir que ya se negó, ya con la salvedad de lo que nos dice Celsin, que hay una forma de salvar, pero digamos que sí es indebido por parte de la autoridad, porque pues ustedes no tienen el acceso a esas carpetas, ¿no? No es como que ustedes las puedan modificar. Y en todo caso, la obligación sí es de la autoridad para que haga la derivación, avisar que tienen una víctima y que lo hagan de conformidad con lo que la propia legislación pide, pero también con las constancias que hay en el expediente. Y tampoco crean que es algo tan elaborado, es simplemente un acuerdo donde están reconociendo que son víctimas. Entonces, tampoco la autoridad les pudiera estar poniendo o no debería de estarles poniendo tantos peros desde ahí, porque sí es lo que hemos detectado y es lo que ha generado pues retardos, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que son urgentes, que se deben de atender y si ya sabemos que se va a tardar un poquito el tema del registro, pues si todavía nos van poniendo piedritas en el camino con cosas que son obvias, ¿no? Pues de pronto ahí hay que revisarlo bien a detalle. Pero andamos sobre los tiempos, ¿verdad, Cel? Sí, así es. Entonces, En- ¿qué te parece si vamos a nuestro corte comercial para seguir platicando de las consecuencias del delito? Ujú, ¿Parece muy bien? ok, muy bien, ahorita nos vemos. ¿Sabes cuáles son los servicios mínimos que se deben brindar en la Procuración de Justicia? A continuación, te contaremos qué deben de incluir. Asesoría jurídica para proteger nuestros derechos dentro del proceso penal. Apoyo durante la investigación, el enjuiciamiento y después de la sentencia. Ayuda psicológica y atención médica de emergencia. Servicios funerarios accesibles. Además de servicios de prevención del delito que incluyan servicios de emergencia los 365 días del año. Servicios periciales en los centros de atención. Servicios de mediación cuando sean aplicables y procedentes. Y finalmente, unidades móviles para garantizar la atención de todas y todos en cualquier lugar, porque no hay que olvidar que la justicia siempre se debe de acercar a las víctimas. Además, una cultura pro víctima implica una asistencia integral en donde la atención sea directa hacia la víctima mediante profesionales altamente capacitados, recibiendo un trato humanitario y atendiendo las necesidades más básicas de la víctima, producto del hecho victimizante. La persecución del delito debe de ser eficiente, incorporando análisis contextuales, análisis tácticos policíacos y el uso de base de datos. Además, se debe de contar con registros obtenidos de estudios victimológicos y criminales que permitan ubicar patrones delictivos y de esta manera coadyuven en la investigación ministerial del delito. Finalmente, deberá existir promoción y difusión de los servicios a la población en riesgo, con el fin de conocer nuestros derechos y los procesos en donde tendremos injerencia. Regresamos de nuestra pausa comercial a su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre las consecuencias del delito y su atención. Les estamos platicando sobre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, qué es lo que hace y también les platicamos un poco sobre el Registro Nacional de Víctimas, cómo es que pueden registrarse y Norma nos va a platicar un poco sobre qué es en realidad los apoyos o las asistencias que nos pueden brindar. Ujú. Sí, porque ahorita ya platicamos como el caminito, se los hablamos como a grandes términos, pero ahorita vamos a profundizar un poquito. Ya una vez que ustedes tienen el registro, se hace una valoración respecto a las necesidades que ustedes como víctimas van a tener, pero hay tres tipos de medidas que nos pueden otorgar. Medidas de ayuda inmediata, medidas de asistencia, que pueden ser de diferentes rubros, que ahorita los vemos, y medidas de reparación. En la ayuda inmediata estamos hablando de temas de hospitalización, estamos hablando de medicamentos, honorarios médicos, transportes y ambulancia, servicios de atención mental, interrupción del embarazo, en los casos obviamente que lo permite la ley,
y en temas de atención a derechos sexuales reproductivos de las mujeres. Entonces, de lo que estamos viendo acá tiene que ver con la parte médica y psicológica que derive de una forma o que tenga que ver con una cuestión de emergencia o de urgencia, ¿no? Algo está pasando y en ese momento tenemos que accionar. Nada más que aquí acuérdense, compañeras, compañeros, nuestro radio escuchas, que también los servicios o sí, los servicios de atención a víctimas dentro de las procuradurías pueden tener estos mismos servicios. Entonces nada más hay que ver pues en dónde nos conviene mejor movernos o dónde sería más rápido porque estamos hablando de ayuda inmediata, ¿no? Entonces, le insisto, algunas fiscalías contemplan estos elementos, algunos los podemos canalizar a través de las comisiones de atención a víctimas. En cuanto a medidas de asistencia, esas son un poco más amplias porque estamos hablando de asesoría jurídica, acompañamiento en los procesos de diferente índole, penal, civil, laboral, familiar, administrativos. Estamos hablando de lo que les contábamos, medidas de alojamiento sobre colectivos que están en una situación de vulnerabilidad o que necesitan una atención prioritaria. También de pronto pueden tener y la alimentación, no, perdón, y el alojamiento, perdón, está ligado con alimentación, ¿no? Porque pues, sí, sí, cómo no, se les invente para acá este albergue una semana, pero pues nada más te voy aquí a tener. No, no, también incluyen los servicios de alimentación, lo que ya les habíamos platicado, los traslados, ¿no? Si ustedes van a estar revisando su expediente en un lugar diferente, pues que también les apoyen con este tipo pues de herramientas, ¿no? Se les cubre estos traslados que incluyen no solamente el transporte, sino implica el hospedaje y también la alimentación. También tenemos medidas de atención en materia de procuración y administración de justicia, que tiene que ver también con las asistencias que van a tener desde esta etapa durante la investigación, pero también el juicio y posterior al juicio, ¿no? Que tengamos todas esas herramientas. Y también se habla de becas, también se habla de apoyo para útiles, en el caso de víctimas para feminicidios, ¿no? Los menores, también se les dan canastas básicas, se les dan también apoyo para uniformes. O evidentemente eso implicará que cuando hagamos el reconocimiento de víctimas, que ese también sería otra clave, pongan mucha atención a quién le están dando el reconocimiento de víctimas, ¿no? Ujú. Porque a lo mejor nada más se lo están dando a la denunciante, ¿no? Pensemos la mamá de la víctima porque es la que ha estado yendo a las diligencias. Sí, pero también hay que avisar que había menores, ¿no? Que había niñas, niños que quedaron huérfanos y que también van a necesitar atención para que también el reconocimiento se haga de forma amplia. Nosotros tenemos un caso de un feminicidio en donde son muchos hijos y no han querido darle el reconocimiento a todos los hijos, ¿no? Nada más le han dado reconocimiento a las principales hijas que estuvieron como al pendiente de ese expediente y es lo que hemos estado insistiendo que, a ver, todos han tenido afectación y todos necesitan apoyo, por lo tanto, todos deberían de tener el reconocimiento de calidad de víctimas. Y también, pues, el tema de la reparación integral, lo que les decíamos, es que imaginemos que durante nuestra investigación no se llevó con debida diligencia, no se llevó con perspectiva de género, no empecemos un caso de feminicidio. Y entonces no podemos determinar quiénes son los responsables. Sí, pero sigue habiendo una vulneración y el Estado pues dejó de hacer algo que eso derivó a esa privación de la vida, ¿no? De manera o por omisiones o por una cuestión directa, ya eso en su momento se determinará, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando el Estado dejó de hacer eso y no puedo llegar a la reparación, pues tiene que actuar el Estado de manera subsidiaria. Y entonces en la reparación, pues de alguna manera podemos subsanar ese daño que se le realizó a la víctima a partir del hecho delictivo en todas sus dimensiones. Entonces, en la reparación del daño estamos hablando, sí, de cómo cubrimos el daño material e inmaterial, pero también estamos hablando de temas, por ejemplo, como disculpas públicas, como cambio de leyes, porque estamos generando garantías de no repetición, que ese caso o esas circunstancias de ese caso no se vuelvan a replicar. Entonces, desde ahí se retoma, pues, todos los estándares de la reparación integral que veíamos en el ámbito internacional,
las bajamos al ámbito local y se reconocieron a partir de la ley general. Entonces, eso es importante porque también todavía no tenemos un entendimiento cabal de lo que va la reparación integral del daño y a veces en las fiscalías ponen trabas porque tú necesitas más peritajes de los normales que ocupabas, ¿no? Y te ponen trabas porque te dicen, ¿y para qué quieres ese peritaje? Porque también estoy investigando o estoy jalando la información para la reparación integral del daño, no nada más quedarme con, ah, sí, bueno, falleció una mujer, entonces nos vamos al análisis de la Ley Federal del Trabajo de cuánto valíamos por partes, ¿no? No, pero es que no nada más se perdió el cuerpo humano, se perdió toda una expectativa de vida que también se tiene que cubrir a través de la reparación del daño. Entonces, pues tenemos estas herramientas y que es importante también mencionarles que esto va ligado con obligaciones de las autoridades. Entonces, sí, las autoridades, y aquí ya estamos hablando de un segundo nivel de atención, ¿no? Porque decíamos que lo primero no se atendió, se crea una ley para justamente responder a las consecuencias del hecho victimizante, y entonces ahí no podemos decir, bueno, pues, ¿qué crees, Elsie? Lo que necesitabas para tu canasta básica ya se nos acabó el dinero que si tu familiar dejó niños, ¿no? Pues ya vamos a ver si en el siguiente presupuesto entras. No, a ver, eso sí es clarito la ley y también nos lo ha dicho el ámbito internacional. Por cuestiones económicas no puedes dejar de atender a una víctima. Sí se entiende que un Estado pueda tener problemas, pero de pronto tienes que justificar que tienes esos problemas para poder decir, y no puedo cubrir a las víctimas. La ley nos dice que, por ejemplo, hay como una bolsita de dinero que es de donde se maneja todo este tema de cómo vamos a dar la atención, porque se puede dar, porque te dan el recurso directo o porque te dicen, bueno, usted gaste y después me comprueba los gastos y yo le reembolso, dependiendo de cada comisión es como se maneje ese tipo de insumos, ¿no? Em, y también, ¿no? Por ejemplo, si te dan una beca, pues hay que justificar, etcétera. Pero a lo que voy es que imaginemos que la CEAVI, ¿no? Que es la de la Ciudad de México, no tiene dinero para lo que tú estás necesitando, Celsin. Entonces, como tú no tienes la culpa, entonces yo le aviso a la Comisión Federal, ¿no? La CEAF, y le digo, oye, es que fíjate que le voy a dar atención a Celsin, pero no tengo dinero, ¿me prestas? Y entonces la CEAF puede facilitar los recursos para la comisión local, te da la atención a ti y ya después entre nosotros, ¿no? Nos organizamos de cómo te voy a pagar ese dinero, pero ya no involucramos a la víctima y ya no le decimos, bueno, usted disculpe, pase a la ventanilla 56 a ver si la van a atender. No, la realidad es que yo te tengo que resolver. Y ya internamente vemos cómo solventamos esto, ¿no? Pero también piense que podemos interponer quejas ante el órgano interno de control o podemos también hacer nuestra manifestación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto, recuerden, estamos hablando de la CEAF, pero en el ámbito local, pues ante las instancias locales correspondientes. Y si pensamos que no nada más es un tema de, bueno, ya sanciones y ya no, estamos hablando incluso de inhabilitaciones, de destitución del empleo, suspensión del empleo y demás, en cuanto estamos hablando de los servidores públicos. Entonces, sí tenemos herramientas importantes, no hay que olvidar de pronto que pues el que hoy tengamos una instancia de esta naturaleza, volvemos a lo mismo, no solo fue voluntad del Estado, tuvo que ser este empuje de las propias víctimas, de tener una instancia que pudiera cubrir las necesidades que ellas estaban presentando, que tuviera que ver con este tema de protección a las víctimas, que garantizáramos el acceso a la justicia, que trajéramos ya los estándares internacionales a nuestro país para los temas de reparación del daño integral para cubrir todas los impactos de este hecho victimizante, más allá de te robaron el celular, te repongo otro celular. Yo creo que para las víctimas, y lo estoy poniendo por un ejemplo burdo, pero no va a haber forma, como en un caso de feminicidio, de pues, te regreso a tu hija muerta, ¿no? O sea, eso no va a suceder. Y entonces, ¿de qué forma pues voy a lograr esa reparación? No puede ser más que por la reparación integral del daño. Y porque también estamos hablando de temas de prevención de la revictimización, o sea, evidentemente estamos buscando que estas instancias no revictimicen, pero que en el término global estamos evitando esa revictimización. Necesitamos la coordinación interinstitucional porque vamos a hacer canalizaciones. Recordemos que este sistema obliga de alguna forma que estén todos los entes de gobierno y que desde ahí puedan trabajar
Y eso sin lugar a dudas nos liga a generar las políticas públicas que van a dar respuesta a nuestros compromisos internacionales en cuanto a la protección pues, de estos colectivos, ¿no? Entonces, es bastante la información, pero yo creo que ahorita en este programa englobamos la generalidad, algunos tips que ustedes pudieran hacer valer y tener este entendimiento cabal que hay una ley que sí los protege y hay que empezar a familiarizarnos con ella para exigirle a la autoridad que haga lo conducente, ¿no? Así es. Celsin, pues ya estamos cerrando este programa, este bloque de programas, también lo estamos cerrando hoy. No nos queda más que dar las gracias por permitirnos difundir esta información, por permitirnos a la radiodifusora que pudiéramos hablar de estos temas. Esperamos seguir estando por acá más tiempo, pero no sé, Celsin, algo que quiera cerrar. Pues nada, agradecerle a la audiencia y a la radiodifusora, a Violetas, por permitirnos este espacio en donde quizás fue mucha información, pero fue lo básico que todo ser humano y todo ciudadano debe de saber. Entonces, esperamos que les sea útil todo lo que les estuvimos platicando. Tomen de ejemplo a las víctimas, a nuestros expertos también, que siguen luchando por justo esto, ¿no? Para evitar más violaciones a los derechos humanos. Y pues nada, muchas gracias y pues ya se acerca Navidad, Año Nuevo, entonces que pasen unas felices fiestas junto con su familia. Correcto. Pues entonces no nos queda más que agradecerles a todas y todos por todos estos programas y pues esperamos estarnos viendo pronto. Cuídense mucho. Bye bye. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.